Como ya os he dicho antes, bienvenidos a todos. Arrancamos con qué es lo que influye en los tipos de cambio y en las criptomonedas. Ahí tenéis un énfasis al que hacemos especial alusión, ya que solamente no es tratar de eventos macroeconómicos o mirar un calendario económico, algo que también vamos a estar viendo ahora, sino que hay otros factores, otros aspectos con los que también vamos a tener que trabajar. Haciendo un resumen antes de comenzar, lo primero, las noticias macroeconómicas, que efectivamente es uno de los motivos principales o al menos más conocidos que sabemos que pueden afectar al mercado, pero también tenemos que conocer cuál es su contexto, ya que conocer el contexto nos ayudará a determinar muchos movimientos más representativos que también podemos ver en un momento dado. Más allá del calendario económico, que ahora también vais a ver en qué consiste esto, las distintas aperturas de los mercados siempre tienden a generar una mayor volatilidad en los mercados, tienden a generar bastante movimiento y es algo también con lo que vamos a tener que estar trabajando. Y el previo estudio tras un movimiento de relevancia del que también os quiero hablar a continuación, que os va a servir de mucha ayuda para poder interpretar muchas de las volatilidades que se generan en los gráficos. Las noticias macroeconómicas, que es, digamos, lo más fácil, quizás lo más simple, con lo que tenemos que lidiar en muchas ocasiones, y es que la importancia del calendario económico. No todas las noticias son válidas, como nos aparece ahí, tenemos que clasificar la información. De hecho, yo lo que aconsejo es que cuando tomamos decisiones para poder realizar operativas, siempre es conveniente que nos quedemos con aquellas que afectan a la economía en términos generales. Es decir, si estamos operando y estamos analizando las noticias del mercado estadounidense, necesitamos quedarnos con aquellas que nos hablan de la situación general de la economía estadounidense, como por ejemplo datos del Producto Interior Bruto, datos de inflación, tipos de interés, que nos están hablando de la economía en su conjunto. Por contra, nos vamos a encontrar otras situaciones, como por ejemplo pues puede ser el caso de las ventas de viviendas nuevas, de los permisos de construcción, que en realidad pues es información que no va a afectar tanto, ya que hacen referencia a un sector en concreto, pero no nos están hablando de lo que es toda la economía en su conjunto, que como os digo es importante que sea la que nosotros únicamente nos fijemos para poder tomar decisiones de entrada. Tener en cuenta que, por ejemplo, porque un año, un mes, mejor dicho, no se hayan vendido tantas viviendas nuevas en Estados Unidos no es motivo para que, por ejemplo, el dólar pueda caer o al contrario. Nos tenemos que centrar, por lo tanto, exclusivamente en aquellas noticias que realmente pueden tener la repercusión suficiente y que pueden generar la volatilidad que nosotros estamos esperando, porque si no, lo único que vamos a conseguir es centrarnos en información que no es relevante, por lo tanto, vamos a estar perdiendo el tiempo y necesitamos focalizarnos en lo que realmente importa, lo que realmente nos puede estar afectando. Por otro lado, también tenemos que trabajar con el contexto del mercado. Nos dice ahí que no todo aparece en el calendario económico, lógicamente, por eso no todo es mirar un calendario económico, ver noticias y operar. Necesitamos también centrarnos mucho en cuál es la situación general. En realidad, parte la podemos sacar del calendario económico y la otra parte por los estudios previos de mercado y económicos que vamos realizando sobre los distintos gráficos con los que nosotros operamos. Si somos capaces de crear ese contexto, de crear la evolución económica, de poder conocer cuál es el recorrido económico y poder conocer también cuál va siendo la evolución a lo largo de los meses y ver un promedio, unas expectativas en un medio largo plazo, nos va a ayudar a poder conocer en mayor profundidad el activo financiero con el que estamos trabajando y por lo tanto si somos capaces de conocerlo en mayor profundidad podremos anticiparnos a los movimientos y poder determinar cuál es el rumbo lógico que puede llegar a tomar un mercado. Por eso es tan importante realizar un estudio detallado, como nos dice ahí. Todos los datos deben interconectarse para poder tomar la mejor decisión. Asegurémonos de que no se nos escapa nada y en el caso de que hay algo que no nos termina de cuadrar, porque vemos que a lo mejor un gráfico nos dice una cosa, pero la parte fundamental nos dice otra, vamos a determinar si realmente estamos operando en favor de tendencia o si a lo mejor estamos operando en contra, en forma de retroceso. De alguna manera ver cuándo nuestra operativa tiene un riesgo un poquito más amplio, por lo tanto tenemos que ser mucho más conservadores, o sea, a lo mejor todo lo contrario, vemos que estamos operando en favor de tendencia y eso también nos puede aportar una mayor confianza a la hora de poder entrar con una gestión de riesgo quizás más habitual que nosotros tengamos establecida en nuestro plan de trading. Más allá del calendario económico,
¿Qué hacer ante una noticia importante? Al margen del calendario económico, cuando nos encontramos discursos, datos que de repente se publican, que también tenemos que trabajar con ellos, expectativas, primero de todo tenemos que analizar la información en sí, la información que nos están dando, ver lo que nos están aportando, lo que nos están dando en realidad. ¿Qué balance es el que podemos hacer? Si es positivo, es negativo. Dentro de ser negativo puede ser más o menos conservador, algo que también va a estar afectando los mercados. Y dentro de ser positivo puede ocurrir igual. Pueden ser datos buenos, pero conservadores, lo cual puede hacer que quizás la divisa o el activo en cuestión no se fortalezca tan rápidamente, porque aunque la información ha sido buena, pues nos están intentando aportar un poquito más de tranquilidad, un poquito de ser más conservadores y ir con más calma, y eso es lo que muchas veces también puede ralentizar el movimiento del mercado y hacer que a lo mejor determinados aspectos de volatilidad no sean tan pronunciados como consecuencia de ese conservadurismo que se ha intentado aportar. Y luego ya una vez que hemos hecho el análisis de la situación general, el análisis de la información que se ha publicado, lo que viene a continuación es observar cómo se comporta el precio. Nunca vamos a poder operar en función de la información que conozcamos y ya está, porque primero necesitamos conocer esa información, pero luego necesitamos conocer cuál es el impacto que genera sobre el gráfico. Es decir, qué tipo de reacción es la que presenta el mercado para que ya a continuación nosotros podamos tomar decisiones de entrada y podamos operar de manera habitual. Análisis fundamental y análisis técnico, por lo tanto, siempre deben estar interconectados, debemos encontrar una relación y una armonía entre uno y otro. No hay nada mejor que el análisis fundamental y el análisis técnico nos digan exactamente lo mismo, porque si son capaces de decirnos lo mismo, podremos operar con mayor seguridad. Ahí viene cuando el análisis fundamental y el análisis técnico no nos dicen lo mismo, es cuando tenemos que evaluar posibles retrocesos que haga el mercado a pesar de la contra de tendencia, simplemente quizás pues por buscar puntos de apoyo para poder coger impulso y poder ir en favor de tendencia, que es lo que a nosotros en todo momento nos va a interesar. También uno de los motivos principales por los que se genera volatilidad en los mercados, algo que suele mover también bastante a los mercados, es el momento de la apertura, sobre todo apertura europea y apertura americana, son las aperturas que más volatilidad tienden a generar y bueno, pues son momentos en los que la liquidez empieza a aumentar, es decir, el volumen de entradas se hace más alto y eso descontrola, sobre todo al principio, a los gráficos que empiezan a moverse con mucha más fuerza. De hecho, los momentos de apertura siempre es aconsejable esperar, no operar directamente, sino esperar a que todo vuelva a la calma, que todo vuelva a la tranquilidad, que esa liquidez termine de aumentar para ya empezar a tomar decisiones, siempre viendo las distintas confirmaciones que nosotros hemos estado realizando conforme a nuestro propio análisis. Momento de mayor volatilidad, como podéis ver, es el primer punto. Esperar a las confirmaciones oportunas a pesar de volatilidad, es decir, no vamos a entrar dentro del momento en el que el gráfico de repente se dispara, sino que por lo menos vamos a dejar que la vela termine de formarse para ver si realmente tenemos algún tipo de confirmación más clara para poder aprovechar esa operación y nunca cambiar de idea rápidamente con las emociones, intentar entrar en contra de lo que nosotros hemos analizado, porque lo único que podemos conseguir es que luego el gráfico se nos vaya en contra y podamos terminar perdiendo esa operación. Por lo tanto, la frase que lo define ahí es la mejor de todas, ya que debe ser siempre fiel al análisis a pesar de la volatilidad. El gráfico tiende a volver a la normalidad, con lo cual no tomes ninguna decisión precipitada, de repente cambies de idea, entres en contra de lo que has entendido que el gráfico tenía que hacer, porque en muchas ocasiones pasa que por volatilidad va de repente en contra, pero luego cuando la liquidez vuelve a sentarse y todo vuelve a la normalidad, el gráfico vuelve a colocarse donde estaba y es muy probable que a lo mejor esa confirmación que estabas pendiente que se produjera viene a continuación. Así que nunca se te pase, porque en realidad es algo que también vas a tener que saber trabajar con ello, y que lo conveniente es esperar a que, como os digo, todo se tranquilice, porque es cierto que las aperturas de los mercados siempre tienden a generar bastante más ruido de lo habitual. Y cuando de repente vemos un movimiento muy fuerte, un impulso muy marcado, tenemos que hacer un estudio, lógicamente. Ahí nos dice previo estudio tras un movimiento de relevancia.
Cuando vemos que de repente el gráfico se mueve con mucha fuerza, que a lo mejor incluso hasta nos puede pillar de sorpresa porque no teníamos ninguna noticia programada que se viera en el calendario, no esperábamos de repente que fuera a pasar algo. Primero, lo que tenemos que hacer es estudiar cuál es el motivo de esa volatilidad, porque hay veces que sí que es cierto que pueden llegar unas declaraciones, una noticia importante y eso es lo que ha generado la volatilidad, o hay veces que solamente es ruido del mercado. En el caso de que simplemente sea ruido, tendremos que tener paciencia y esperar a que todo vuelva a la calma para seguir operando, en el caso de que ese ruido vaya en contra de nuestra tendencia. Una vez, en el caso de que sea por alguna noticia, tenemos que ver si esa volatilidad o sea por ruido nos permite entrar de manera segura en el mercado, cuando a lo mejor alguna vela se ha consolidado. Y tenemos que estudiar los distintos escenarios en base a nuestro propio análisis, a nuestra propia lógica, ser objetivos en todo momento y no dejar que nuestras emociones o nuestros impulsos nos hagan operar de manera impulsiva solamente por querer aprovechar ya. Tenemos que estructurar estos tres aspectos de una manera muy estricta, tener muy claro qué tipo de movimiento es el que nos está marcando el mercado y a partir de ese movimiento que nos esté marcando el mercado poder tomar una decisión lógica, una decisión con sentido que nos permita operar de manera consistente. Así que no os perdáis estos detalles, ya sabéis que la semana que viene vamos a tener un nuevo videoanálisis donde vamos a estar viendo muchos más temas, muchos más aspectos que no os podéis perder desde aquí, desde el canal de FXMAC en el apartado de Forex paso a paso.